una caricia, miles de estrellas corretean, mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Hay momentos en la vida de una mujer que no caben en un diagnóstico, ni en un informe, ni en un currículum. Gestar, parir, criar no son pausas en la vida, son vida ocurriendo con toda su intensidad. Y sin embargo, durante demasiado tiempo, a muchas mujeres se nos ha pedido silencio, aguante y gratitud incluso en los momentos más vulnerables. Hoy queremos abrir un espacio distinto, un espacio para hablar no solo de maternidad consciente, sino de cuidados, de derechos y de respeto. Para preguntarnos qué lugar ocupa la voz de una mujer cuando da a luz y cuánto valoramos todo lo que nace después de cruzar ese umbral. La madre, la experiencia y la fuerza que también se construye en ese proceso. Y todo esto lo hacemos aquí, en lo que por si aún no lo sabes, es Madres en la Onda y quien te habla, Eva Landés. Comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos aquí una semana más en Madres en la Onda. Espero que estéis muy bien. Cada semana ya sabéis que vamos poniendo semillitas de conciencia y esperamos pues que vayan ahí haciendo dentro de vosotros un poquito de fruto, ¿no? Que vaya ahí floreciendo. Bueno, pues hoy, como os decíamos, hablaremos de maternidad consciente, de cuidados y de derechos, de esos momentos que marcan la vida de una mujer y que sin embargo muchas veces se viven en silencio. El embarazo, el parto y el nacimiento no son procesos médicos como tal, son experiencias profundamente físicas y emocionales y por supuesto que transformadoras. Pero no olvidemos que también son sociales, vivimos dentro de una sociedad y ahí también hay mucho intercambio y mucha conexión. Y para hablar de cómo las instituciones pueden y la sociedad acompañar mejor a las mujeres en estos momentos tan vulnerables y tan poderosos a la vez, pues hoy tenemos el placer de tener aquí en Madres en la Onda a una mujer a la que admiro profundamente y bueno, que es un honor para mí que esté, Davinia Bono Pozuelo. Es directora general de Igualdad del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana. Davinia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros nuevamente en Valencia Radio 99.9 y más en especial en este programa. Sí, pues te lo agradezco muchísimo porque de verdad que hace falta también esas miradas desde, en este caso, las instituciones y bueno, y sobre todo pues como madre y como mujer que también eres. Así que yo creo que antes de empezar a mí me gusta siempre rascaros un poquito, ¿no? Por esa parte personal vuestra, ¿no? Entonces, tu experiencia como mujer y como madre, Davinia, en tu forma de entender la igualdad, ¿cómo ha influido? Bueno, parto de la base de que yo creo que el hecho de pasar por una maternidad, el hecho de ser madre, evidentemente te cambia la vida. Uh-huh. Te cambia la vida para muchas cosas, pero sobre todo te cambia la vida y te hace ver las cosas desde otro punto de vista totalmente distinto. Y ya no solamente por el proceso por el que pasas siendo mujer, sino también por esa experiencia vital de poder traer a un ser humano al mundo, de poder cogerlo y con esas inseguridades que luego comentaremos de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? La verdad es que sí, es que lo decimos, ¿no? Y parece que es un poco una frase hecha, pero es que es verdad, es que te cambia la vida, el embarazo, el parto y luego ya pues la crianza, influye mucho.
obviamente, pues cómo has vivido esos procesos y cómo te han acompañado. Entonces, ¿tú crees que todos esos procesos, cuando hablamos de proceso, hablamos de esa senda de maternidad, cuando una mujer se queda embarazada, da a luz, y luego esos primeros años, ese puerperio, crianza más inmediata? ¿Crees que esos procesos, ese tiempo, sigue siendo poco escuchado o poco comprendido socialmente? A ver, yo tengo que decir que, vamos a hablar de muchas cosas hoy aquí. Como has anunciado, yo soy madre de Rodrigo, un nene de 9 años, dentro de poco cumplirá 10. Y yo voy a hablaros de mi experiencia. Es verdad que he tenido una experiencia maravillosa. Quiero decir, yo no he tenido ningún problema en el parto, no he tenido ningún problema en el embarazo. He tenido y sigo teniendo un hijo que es una bendición, con lo cual ya parto con esa ventaja. Por lo tanto, no se puede generalizar porque no todas las mujeres somos iguales, no todas pasamos el mismo proceso de embarazo, no todas tenemos un parto de la misma manera y no todas tenemos los mismos hijos, con sus ventajas y sus desventajas. Por lo tanto, sí que quiero resaltar que, partiendo de mi experiencia, evidentemente cada mujer es un mundo, cada embarazo es distinto y eso hay que respetarlo. Efectivamente. Y como bien dices, yo creo que al final todo lo que nos llega, a mí me gusta siempre verlo, no podemos cambiarlo, ¿no? Todo que te traiga una experiencia y un aprendizaje. Entonces, dentro de buscar esa información que necesitamos porque al final la información está ahí, y donde quiero dar a luz, pues donde tenga, pues igual que miramos las reseñas para ir a un restaurante, pues mírate las reseñas de también dónde vas a ir. Fíjate allí en Castellón, pues todo lo tan bonito, todo lo que se proyecta por allí. Pero bueno, hay muchos hospitales que cada vez está todo mucho más respetuoso, mucho más humanizado. Pero sí que es verdad que ya independientemente del momento del embarazo, momento del parto, después, ¿no? Cuando llegas después, esa exigencia, yo creo que la sociedad como mujer, ¿no? nos viene, ¿no? Es como, venga, va, ya tienes que estar a punto para continuar como si no hubiera pasado nada. Entonces, si todo ha ido bien, como tú bien has dicho, ¿no? Pues oye, qué bien te vas cogiendo y vuelves a la rutina, pues un poco como buenamente puedes, apañándote, conciliando esto tan... Pero sí que es verdad que si encima que tienes que conciliar y hacer malabares, vienes de una experiencia donde no te has sentido apoyada, donde, pues eso, creo que cuesta muchísimo más, ¿no? Obviamente. Absolutamente así es, ¿no? Por eso te digo que yo de mi experiencia no puedo decir nada negativo, todo lo contrario. Bueno, por ponerte algo así negativo, sí que podría decirte que a mí, por ejemplo, me costó mucho tomar la decisión de ser madre, porque al final vivimos en una sociedad en la que nos exigimos muchísimo laboralmente, y al final eso hace también que, por desgracia, en el día a día cueste más a los jóvenes tener familia, ¿no? El hecho de priorizar su carrera profesional hace que cada vez seamos más tarde madres, y bueno, pues esto yo creo que también lanzar un mensaje positivo, ¿no? de lo fabuloso que es la maternidad, y desde aquí, si nos estáis escuchando, a todos los jóvenes, animaros, porque de verdad que vale la pena. Al final es nuestro legado, es lo que vamos a dejar. Es cierto que tenemos una carrera profesional que todos tenemos también derecho a ejercerla, pero yo creo que se puede compaginar, como tú has dicho, conciliando de la mejor manera posible. Sí. Y ahí las instituciones estamos absolutamente al lado de todas esas familias, no solamente para ayudarles en ese primer paso, en esa primera decisión, con lo que has dicho tú, con la información que tienen que tener, para que sepan todos los recursos que hay, sino también luego en el día después, cuando ya ha nacido ese bebé, claro, pues todos esos recursos de conciliación, que no solamente es para las madres, sino también para los padres. Cierto. Y que bueno, que están ahí y que tenemos que seguir apostando por ello. Muy bien, Davinia. Y desde tu experiencia, como estabas comentando, ¿qué crees que necesitaría una mujer, ¿no? Para que dice, bueno, para decidirse a quedarse embarazada y adentrarse en la senda de la maternidad, ¿qué necesitaría para sentirse acompañada, segura, respetada, ¿no? Para ese momento, lo que hemos dicho, informarse. ¿Y algo más, según tu punto de vista?
A ver, informarse, yo creo que en todos los aspectos de la vida, quiero decir, ya no solamente en el hecho de tomar la decisión de ser madre, si nos centramos en este ámbito, absolutamente informarse, como has dicho tú, de cuáles son los distintos recursos que tenemos a nivel sanitario, de cuáles son los distintos medios que tenemos a la hora de decidir qué tipo de parto queremos tener. Qué importante es eso, ¿no? A la hora de tomar esa decisión cuando eres una madre primeriza, porque cuando ya tienes el segundo ya más o menos te lo sabes, ¿no? Pero el primero es importantísimo tener toda esa información para, dentro del respeto y de la libertad de que cada mujer elija cómo quiere ejercer ese momento, pues se tenga. Y por supuesto las administraciones estamos ahí desde el primer momento para ayudarles en todo el proceso. Y es que realmente muchas mujeres relatan sentirse poco informadas, no escuchadas, incluso les da miedo como preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dices tú, ¿no? De todo esto, en el lugar que ocupa la autonomía de esas mujeres, en esos procesos, el informarse, el que ya no solo que ellas vayan a informarse, sino que la información esté como más accesible o más visible, ¿vale? Que a veces es como tienes que hacer tantos trámites para llegar a ellas, ¿verdad? Entonces, ellas realmente se sienten así. El otro día, fíjate, una de las mamás que yo acompaño decía que había apuntado ya al nene a la guardería. Y entonces la otra le decía, pero ¿has mirado las ayudas? ¿Ya has mirado? ¿Qué ayudas? O sea, la otra ya era el segundo y esta era el primero. Sí. Entonces, fíjate cómo... Entonces, ¿dónde lo miro, ¿no? ¿Y dónde tengo que mirar eso, no? Es como... Es verdad que en general, general, no solamente en este tema, en general hay una falta de información y ahí a mí me pasa, en la dirección general tenemos muchos recursos al alcance de las mujeres, de las asociaciones de mujeres, de los ayuntamientos y nosotros que estamos en el día a día y que estamos en contacto permanente con diferentes asociaciones, nos damos cuenta de que no conocen los recursos. Y te estoy hablando de gente que trabaja el día a día en esta materia. Quiero decir, pues nos pasaba un caso, una comisión que tenemos de conciliación y corresponsabilidad precisamente, y en ese grupo de trabajo pusimos en valor la red que tenemos, la red de igualdad, que es una red de agentes y promotoras que hay alrededor de toda la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de más de 300 ayuntamientos que tienen esa figura profesional subvencionada por la Generalitat Valenciana y que esa figura les ayuda en cualquier tema que esté relacionado con materia de igualdad o promoción de la mujer, a nivel empresarial, a nivel educativo, a nivel cultural y a nivel de ayudas de conciliación. Pues esta red, te estoy hablando que esta red empezó en el año 90 y pico, con las tradicionales, como se llamaba antiguamente, Red Infodona. Luego tuvo un proceso, pues todavía no se conocía y dijimos, tenemos que hacer una campaña de información precisamente por esto, ¿no? Pues en este ámbito igual. Es verdad que tú, pues en este caso, si estás más en contacto, ¿no? con asociaciones que se dedican a ayudar a mujeres primerizas, pues qué importante es que nos trasladéis esa información a la administración, porque quizá en el ámbito sanitario se pueda hacer una campaña de información para que precisamente llegue, porque no es que no existan los recursos, es que se desconocen. Es que no llegan, Entonces a veces es, ¿y dónde lo miro? ¿Y dónde lo miro? Sí. No saben dónde. También el miedo a preguntar. A veces les da miedo y yo siempre les digo, pregúntame lo que quieras, porque se sienten, bueno, que a lo mejor lo que van a preguntar no es, pues es una tontería o les da vergüenza. Digo, no, tienes que preguntar. Bueno, pero yo creo que eso es algo que llevamos nosotras también en cuanto al género femenino, que nos cuesta muchísimo. Yo me doy cuenta cuando vamos a dar charlas en los coles, que hacemos pues días conmemorativos, ¿no? En los que estamos potenciando mucho no solamente el 8M o el 25N, que evidentemente son fechas muy señaladas, pero yo siempre digo que el 8M son todos los días, es decir, hay que trabajar el tema de la igualdad todos los días y trabajamos mucho con grupos de niños y niñas desde los 8 años hasta los 12, ¿vale? Por igual, tanto con chicos como con chicas, y ahí me doy cuenta de que las chicas
nos cuesta mucho preguntar. Yo creo que es por el miedo a la vergüenza de fracasar en ese momento, o que pienses que lo que estás preguntando te van a tomar como que no te enteras, ¿no? Al contrario, o sea, no hay que tener miedo absolutamente a nada, hay que preguntar donde haga falta, y sobre todo cuando necesitas ese empuje, ¿no? Para poder tomar una decisión tan importante. Es que ahí, Davinia, realmente, que es un poco la pregunta, fíjate, la pregunta que te iba a hacer, pero vamos, es tal cual, y es que realmente la perspectiva de género en este caso juega un papel muy importante en cómo las mujeres nos atienden, somos atendidas o nos dejamos atender, porque al final, durante el embarazo y el parto, cuando muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿no? A lo mejor un comentario te habla mal, pues yo qué sé, señores de la edad de mi padre, pues tienes que tener esa manera de hablar también. Bueno, sí. Entonces, claro, te hablan así, claro, como a lo mejor tu padre, el pobre hombre, maravilloso, porque cada uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? Pero a lo mejor era también serio y te hablaba un poco así mal, pues estás acostumbrada. Entonces, te habla mal el médico, es que ese señor ahí ya que está a punto de jubilarse, pues lo ves normal. Y lo que dices encima, juega ese papel, el género de, bueno, pues me callo, ¿no? Porque me tengo que estar calladita, o por lo que sea que esa mujer tenga en su creencia. Yo creo que ahí influye mucho, ¿no? En lo que es embarazo y parto, el hecho de que venga de nuestro género. Influye muchísimo, porque es verdad que hemos avanzado mucho. Son muchas, yo creo que ya muchísimas mujeres las que no se callan, o sea, las que no tienen miedo a nada. Es decir, es que tenemos que tomar la iniciativa, pero todavía con educación y con calma, chicas, absolutamente, por favor. Siempre con respeto y con educación, eso que no falte. Sí. Porque es verdad que cuando todo se radicaliza es cuando vienen los problemas, sí. Y cuando la igualdad, en lugar de avanzar, retrocedemos. Efectivamente. Por lo tanto, qué importante es cómo dices el mensaje. Y te lo decía porque aún así, con esos avances que hemos tenido y que cada vez más estamos cogiendo posiciones que tenemos todo el derecho de coger, existe todavía ese sesgo, esa cultura que cuesta, ¿no? Que cuesta, lo que te he dicho, una niña hoy en día de 8 años está totalmente educada en igualdad, yo creo que sabe perfectamente y aún así le cuesta preguntar las cosas. Esto nos fijamos muchos, estamos trabajando mucho con el tema de las carreras STEAM. Muchísimas niñas no apuestan por este tipo de carreras porque ellas mismas no se ven capaces. Cierto. Y no es porque no tengamos cualidades igual que cualquier hombre, es simplemente por esa capacidad que nosotras mismas nos lo tenemos que creer. Es que al final tú piensas que aunque tú a tu hija le estés diciendo, le estés educando en esa igualdad, al final tú tienes comportamientos que no son en igualdad, inconscientes, y ni con maldad ni con nada. No. Hablamos de cosas naturales, banales, que tampoco son, pero al final somos espejo para ellas. Entonces yo siempre con las mujeres con las que estoy, incluso con mis hijas, yo tengo 2, y tengo un chico también, pero es decir, es que hay que darles el ejemplo de lo que queremos entonces y explicarles, ¿no? Pues mira, yo, o incluso, pues mira, me callé, me pasó esto y me callé, porque me sabía mal decirle no sé qué, pero es que luego tal, he estado reflexionando, o sea, también que ahí se convierta para ellas, que seamos ejemplo y que les expliquemos cómo se van a sentir, pues que no tiene que ser así. Que puedes decirlo, yo siempre digo desde la calma, por eso la meditación totalmente. Va tan bien. Sí. Me sumo a ello. Se dice todo desde la calma, tú respira y desde la tranquilidad. Aparte, enseguida, fíjate, yo el otro día me pasó una conversación con un chico que me pedía una cosa que yo no quería hacer de unos trabajos. Y al final le dije, bueno, vale bien, pero con la boca, es que ahí me vi la niña con la boca pequeña de, vale bien, pues sí lo hago. Y luego me cogió un dolor aquí en la garganta, entré a la clase de yoga, un dolor, y les dije a las chicas, chicas, ahora mismo estoy sintiendo lo que siempre os digo que somatizamos, acabo de tener una conversación y al estar en este ambiente me estoy dando cuenta. Claro. A la mañana siguiente medité un poquito y le llamé y le dije, mira, no lo voy a hacer, pero es que ya no quiero hacer este tipo de trabajos, pues unas cosas de arquitecta. Y el chico lo entendió tan tranquilo, claro. Dice, oye, pues claro que somos sí. nosotras mismas las que somos nos ponemos. Nosotras. Es verdad. Bueno, el empoderamiento, que me encanta esa palabra de empoderamiento, ese empoderamiento que la mujer, que no empoderamos a nadie, chicas, se empoderan ellas mismas, mira. Se empoderan ellas mismas, la mujer se empodera, para ti, Davinia, desde la igualdad, ¿no? Visto desde ese punto de vista. ¿Qué significa que una mujer se empodere durante su embarazo y durante su parto? Pues que tome la iniciativa. Al final, empoderarse, fortalecerse como persona, no es otra palabra más que tirar adelante. O sea, sin
prejuicios, sin hándicaps, sin piedras en el camino, sabiendo que es una decisión que tú has tomado libremente, que nadie te ha obligado y que vas a disfrutar del proceso. Independientemente de las dificultades que tiene el proceso, porque y es un cambio en su cuerpo, absolutamente, el confiar en su cuerpo, un cambio, está preparado, no solamente mental, sino también físico. Sí. Y ya te digo yo, uno de los miedos que tenía del embarazo, o sea, de tomar la decisión y que me costó tomarla, fue el proceso del embarazo, porque yo tenía unos miedos internos que pensaba que no iba a poder pasar por ese proceso. Fíjate. Y a mí me costó tomar la decisión por eso, por el cambio físico, absolutamente. Por el cambio físico. Porque pues es que la mente es lo que tiene. Luego, ya te digo, tuve la suerte de tener un embarazo. Yo corría hasta los 6 meses, o sea, salía a correr con una pancha así de grande hasta que el médico me dijo, relaja un poquito. Entonces, claro, es lo que te digo, que de verdad que para quien lo piense, quien se esté valorando, ¿no? el ser madre, de verdad tirar adelante, porque lo van a hacer fenomenal y vale la pena muchísimo. La verdad es que es una lástima porque, o sea, al final tampoco sabes dónde está la tecla que hay que tocar, pero es verdad que como están las cosas, pues cada vez somos madres más mayores, nos esperamos más, anteponemos lógicamente, ¿no? Y dices, joder, me ha costado un montón acabar la carrera, el máster, no sé cuántos, y ahora me voy yo a quedar, porque claro, por mucho que a lo mejor tengamos ayudas, que cada vez, gracias a Dios, hay más, es verdad que hay un instinto materno que tú quieres maternar y tú quieres estar con tu bebé. Y no es que digas, no, pero mira, te vamos a poner 7 niñeras aquí cuidando niñeros, ayudando. No, es que no quiero, es que quiero estar yo. Mira, y el bebé te necesita a ti. Eso que dices, ya no el bebé. Ya no el bebé. Ya o sea, claro. Nuestros hijos nos necesitan. Sí. Quiero decir, eso siempre, nosotros hablamos de lo que es la mochila que llevamos y el sentimiento de culpabilidad. Y yo en este caso que entré en política muy joven, yo tuve a mi hijo en el 2016, yo era concejal del Ayuntamiento de Sagunto y me acordaré siempre porque yo di a luz y a la semana estaba en el pleno municipal, o sea, teníamos pleno y yo estaba interviniendo. Y me acordaré siempre porque yo estaba pendiente del móvil, evidentemente tenía un bebé de 1 semana. Madre mía. Y me acordaré siempre porque hubo un partido político concreto de que estaba en la oposición que me sacó en prensa y todo porque estaba pendiente del móvil como si estuviera jugando al Candy Crush, ¿sabes? O sea, cuando al final lo que estaba era pendiente de que un recién nacido de 6 meses dependía de un mes, madre. De una semana, dependía de su madre. Y aún así tenía el sentimiento de culpabilidad de haberme ido a trabajar, la responsabilidad que tenía como concejal del ayuntamiento, sabiendo que estaba con mi madre y estaba perfectamente cuidado, o con mi pareja, entonces, ¿sabes? Entonces, pero ese sentimiento es lo que tú dices, es la maternidad. Sí. Y ahora, os te decía, porque es un niño que ha nacido mientras yo he sido un cargo público y la gente lo conoce porque yo me lo llevaba a todas partes. O sea, era un niño que te lo puedes llevar a todas partes. El viernes tenía un acto, unos premios aquí en Valencia y ya ves tú que le dije, Rodrigo, te quedas un ratito con la tía, con mi hermana, te quedas con mi madre, no sé qué, y mamá a las 8:30 está, no mami, yo me quiero ir contigo. Ay. Al final, ¿qué le vas a decir? Si es un niño que lo puede estar sentado al lado, claro. y de verdad... Eso es el sentimiento de madre y de decir, podría quedarse perfectamente, no pasaría nada, va a estar bien cuidado, pero qué bien tenerlo aquí al lado, que lo coges de la mano y es como... Eso hay que seguir haciéndolo. Totalmente. Mira, ayer nosotros con la alerta también, yo tenía unas cosas que hacer en el centro de yoga y digo, bueno, me voy, enseguida la pequeña, mamá, me voy contigo a ayudarte. Y digo, pero prométeme tú en un despacho y yo en otro. Y entonces le puse ahí en uno de los despachos todas sus cosas para pintar, no sé qué, y ella estaba ahí, de vez en cuando venía, iba, y yo estaba ahí trabajando, y ella adelante trabajo. Es verdad que a la 1:30 o así ya me dijo, yo me quiero ir ya al parque, dile al papá que venga. Y vamos un poco, pues eso, pero ese ratito que dices, vale, no voy a trabajar igual porque estás pendiente, pero es que eso... ¿Y sabes qué pasa, Davinia? Yo creo que pues un poco lo estarás viendo tú, que es que van creciendo y cada vez llega un momento que es que ya no va a querer. O sea, es que esto es una cuenta atrás. Espero que no llegue ese momento. O sea, yo esto es una
sigo. cuenta atrás. Yo lo veo que crece, que ya va a cumplir 10 años, pero es como decir, no, por favor. Yo se lo digo a mi exmarido, porque yo estoy separada, además, es también otra Otro condición añadido. de la conciliación, que es más complicado todavía, pero bueno, tengo la suerte de llevarme muy bien con él. Y se lo digo porque... le mando fotos y digo, es que ya no es un bebé, es que se nos ha hecho mayor. Y entonces es verdad que, no sé si porque es niño o no, tú que tienes niños también lo podrás decir, son más cariñosos, Sí. o sea, es que son un amor. Entonces, Sí. decir, "Buah, es que cuando te hablan de, "Buah, espérate, es que llega la adolescencia, espérate que ya no te va a querer dar besos", yo sé, digo, no lo quiero pensar, o sea, voy a aprovechar al máximo, voy a chucharlo cada vez que lo vea. Porque, bueno, pues por eso te digo que estas cosas son las que de verdad hacen que merezca la pena pasar por lo que haga falta para poder ser madres. Yo siempre digo que la maternidad está claro vamos, es que es un reto, es difícil, es dura, pero compensa tanto y sobre todo yo siempre me quito el sombrero a las mujeres, es verdad, que somos madres, porque al final es una generosidad tan grande. Imagínate, o sea, yo tengo 3, o sea, yo digo, no, si es que el reto de decir, bueno, tengo que estar bien y tengo que seguir con mi vida, ¿no? Quiero seguir con mi vida, con mi camino, mi propósito y mi misión, pero tengo que estar pendiente de estas 3 personitas que están ahí, ¿no? Y ves como es como ir haciendo un Tetris, ¿no? Vas recolocando piezas. Y hay momentos, es muy agotador, y hay momentos con amigas decimos, en la próxima vida yo me quedo, vamos, Hombre, es que eres a muy cero, valiente. a Eres muy cero. valiente. Pero bueno, ya el decir, bueno, una personita está por ahí a la que quieres más que a tu vida Sí. y está por ahí por el mundo y eso, bueno, es un acto, ya te digo, desde mi punto de vista, generosidad y vamos, de entrega absoluta. También las mamás que cuidan niños que no son de ellas. También. Correcto. Maravilloso, Total. que adoptan esos niños y bueno, y la mujer que decide no tenerlo, perfecto y maravilloso también, que ya Así sabéis está. que Yo siempre digo, y una de los lemas de la campaña del 8M, no la de esta campaña, sino la anterior, era tú decides lo que quieres ser. Eso Quiero decir, es. al final la libertad nunca debe de fallar y cada mujer es dueña de su cuerpo, de sus decisiones y nosotros desde el gobierno siempre vamos a respetar este tipo de cuestiones. Y si tú eliges esa decisión, es una decisión consciente que la has trabajado y que la has sanado, porque a lo mejor lo que ha venido no es lo que querías, y da igual lo que te digan, porque tú, o sea, da igual cualquier comentario que te hagan, si tú estás bien contigo misma, da igual que el comentario que sea. Así que desde aquí, nosotras siempre intentamos, desde el respeto y el amor, cualquier comentario, espero que nadie se sienta mal, porque es un tema delicado, sobre todo con las mamás pues que desean y no han podido. Bueno, derechos reproductivos. ¿Crees que las mujeres, yo creo que no, pero bueno, dime tú, ¿crees que las mujeres conocen suficientemente esos derechos que tienen antes de quedarse embarazadas? ¿O se lanzan a la piscina y luego dicen, que esto era así, que no lo sabía, ¿verdad? Lo que hablábamos. Yo creo que cada vez más, cada vez más se conoce y cada vez más se tiene más información y insisto, ¿no? Yo creo que quizá no se lo plantean. Hay muchas mujeres que no se lo plantean en el momento en que deciden tomar la decisión de ser mamás. Pero bueno, para ahí estamos todos, ¿no? Desde la administración, desde las diferentes entidades que ayudan a estas mujeres a informarles de todos esos derechos, de todas esas opciones que hay y, como digo, y luego libremente elegir la que cada una considere oportuna. Davinia, te tengo que preguntar por este tema, tú lo sabes, desde el Instituto de las Mujeres, que no es el de sanidad en este caso, pero cómo se aborda lo que muchas mujeres identifican como esa violencia obstétrica cuando se consideran que pues, sus derechos y su dignidad ha sido vulnerada, ¿no? Un poco, tengo que preguntarte esto, ¿lo sabes? Está la pregunta un poco ahí. Bueno, es un tema complicado, ¿eh? Sí. Es un tema complicado porque al final yo siempre respeto muchísimo, ¿eh? Yo para mí la palabra respeto es la más importante que pueda haber, sobre todo en cuestiones tan delicadas como es la que me estás comentando. Ya te digo que yo, por la experiencia que he tenido, al final yo pienso que los profesionales sanitarios siempre van a priorizar la salud
la seguridad y que tanto la madre como, en este caso, el bebé puedan estar de la mejor manera posible. Yo no pienso que se tomen decisiones a propósito. Pero sigue habiendo, sigue habiendo. Pero respeto que si alguien ha pasado por ese proceso, pues que actúe en la manera que considere más oportuna. Pero desde el Instituto de la Mujer, de alguna manera se aborda... No nos ha llegado ningún tema en este sentido. Es verdad que son temas tan transversales, están, como te comentaba al principio fuera de micros, son temas más relacionados con sanidad. Quizá esas quejas lleguen más a sanidad. Sí que es verdad que nosotros este año hemos creado una comisión interdepartamental en la cual lo que se pretende es precisamente abordar todas las cuestiones que puedan afectar a la mujer en diferentes ámbitos, en diferentes segmentos, y en este caso, si evidentemente hay algún asunto a nivel sanitario que pueda llegar o que alguna mujer se haya podido sentir de alguna manera pues no tomando la decisión que ella hubiera querido, evidentemente pues estaríamos en coordinación con la Consellería de Sanidad, pero yo te digo que a día de hoy, desde luego, al Instituto no ha llegado ningún caso al respecto. Sí, pero bueno, lo que planteas también sería una buena idea, porque como hemos dicho, depende de otra consellería en todo el tema sanitario, pero sí que desde la política de igualdad prevenir, a lo mejor con formaciones, con campañas, lo que hemos dicho, claro, sensibilización, algún tipo de coordinación, no sé, algo poder hacer. No es el caso concreto que has comentado, esta temática en sí, sino nos pasa, por ejemplo, con el tema de la menopausia. La menopausia también es un tema súper que se sabe lo que es, pero no hay información, pero nadie te prepara para llegar en el momento en el que cumples 40, estás en la premenopausia, pero no es premenopausia, se llama de otra manera, pero a los 45 cambia, tienes otros síntomas. Claro, quiero decir, igual es porque estamos pasando por ese proceso, ¿no? Pero es verdad que por mucho que leemos, por mucho que sabemos, cada mujer lo pasa de una manera totalmente distinta. Sí. Hay quien le da sofocos, hay quien no le da, hay quien le da por engordar, otro que no le da, otro que tiene subidas y bajadas, las hormonas están revolucionadas. Luego me he enterado que es muy bueno hacer ejercicios de fuerza porque entonces ya llegas al momento preciso más preparada. Entonces, estas cosas son temas que afectan a la mujer, evidentemente, pero que están relacionados a nivel sanitario. Entonces, pues bueno, estas son otra de las cuestiones que estamos en coordinación con la Consellería de Sanidad para ver de qué manera, desde la Dirección General de Igualdad, podemos ayudar a todas esas mujeres a pasar el proceso, a llegar informadas y que no les venga un poco desprevenidas. Pues igual esta sería la mejor manera de coordinarnos para poder ayudar al final a las mujeres, que es lo que necesitan. Efectivamente, darles herramientas y que llegue la información y que por lo menos ahí la tienes, ya está en tu mano, que la quieras usar o que no. Pero bueno, Davinia, qué maravilla todo lo que estamos hablando y de verdad que hace mucha falta hacer muchas cosas y yo creo que con mujeres como tú al mando vamos a conseguirlo. Gracias. Y es que la igualdad y los derechos no solo se construyen en las leyes, también se viven en cada experiencia, como decía Davinia, de maternidad personal. Así que bueno, yo creo que vamos a irnos a hacer una pequeña pausa de galería comercial y a la vuelta seguiremos explorando la maternidad desde otra mirada, desde quienes la viven cada día y buscan visibilizar su valor en la sociedad y en la vida profesional. Si quieres saber quién tenemos al otro lado para hablarnos de todo esto, no te muevas porque regresamos enseguida. 99.9 Valencia Radio. ¿Sabías que existe una cosmética ecológica, vegana y sostenible formulada y elaborada aquí en Valencia? Te hablamos de CN Pharma, cosmética natural y de proximidad, sin ingredientes de más y sin ingredientes de menos. Apta para embarazo, posparto, incluso con lactancia materna. Disponible en farmacias, herbolarios y por supuesto en su web www.cnpharma.es. CN Pharma Cosmetics, cosmética consciente, pura y honesta.
Desde hace más de 40 años, en Avoca, estudiamos la naturaleza para la salud de las personas. Cultivamos más de 1.700 hectáreas mejorando la biodiversidad del terreno y de la agricultura biológica al producto acabado excluimos el uso de sustancias artificiales. Para la salud de hoy y del mañana. Descubre más en avoca.com. ¿Sabías que puedes transformar tu propia leche materna en una joya única y llena de amor? En Mami's Milk creamos piezas personalizadas con tu leche, un mechón de pelo de tu bebé o parte de su cordón umbilical. Pequeños tesoros que guardan para siempre el vínculo más puro entre tú y tu bebé. Mami's Milk, tu historia hecha joya. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. 99.9 Valencia Radio. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el Bueno, pues aquí seguimos junto a Davinia Bono. Si te acabas de incorporar al programa de hoy, que sepas que estamos hablando de derechos, de igualdad, siempre desde esa parte de la conciencia, del respeto y del disfrute, como nos gusta tanto aquí en Madres en la Onda, y la necesidad de transformar la mirada institucional hacia la maternidad y los cuidados que se está haciendo, doy fe. Así que bueno, realmente estos cambios no solo se impulsan desde las políticas públicas, también nacen de mujeres que desde su propia experiencia están proponiendo nuevas formas de mirar la maternidad y el trabajo. Y como os comentaba que teníamos ahí una personita al otro lado del teléfono para seguir profundizando en esta idea, nos acompaña una querida amiga, Raquel Serrano, creadora de Mowom. Raquel, buenas tardes. Hola Eva, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cariño, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. Sí, ya hacía falta y habían ganas, ¿verdad?, de poder coincidir. Muchas, sí. Bueno, pues ya nos estás escuchando que bueno, tenemos aquí a Davinia Bono, que es la directora del Instituto de la Mujer de aquí de la Generalitat y de Igualdad. No sé si, claro, tú te pilla un poquito lejos, que estás en Alemania, pero bueno, tú aquí como española, también que sepas que aquí en Valencia están haciendo cosas muy, muy chulas y muy potentes. Y bueno, está aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Davinia, ¿qué tal? Bueno, pues le estaba comentando antes de fuera de micro de tu proyecto cuando lo conocí. La verdad es que me encantó porque creo que incluso para nuestros oyentes, yo creo que incluso creo que Davinia cuando se lo he comentado tampoco lo conocía. Entonces, la crianza realmente siempre la hemos visto como un paréntesis en nuestra vida profesional. Entonces Raquel le da la vuelta para que sea una parte valiosa de ella. Entonces, bueno, Raquel, ¿en qué momento sentiste que la maternidad no solo no te restaba profesionalmente, sino que te estaba transformando y aportando habilidades que no estaban siendo reconocidas? Bueno, lo primero de todo tengo que decir que tuve el privilegio de vivir un embarazo y un comienzo de maternidad muy tranquilos y muy conscientes, ¿no? Algo que contigo también he hablado mucho. Entonces, es algo que vas viendo poco a poco, pero es verdad que no fui consciente de todo ello hasta que no me senté a actualizar mi currículum para buscar un trabajo nuevo, porque yo había dejado el mío previamente antes de quedarme embarazada, y entonces me encontré con un hueco de unos 2 años, ¿no? Uh-huh. Eran debidos principalmente a la maternidad. Entonces me proponían taparlo o me proponían pues maquillarlo, a ver cómo hacíamos que esto no se notara mucho. Y de alguna manera, o sea, desde mi interior fue una reacción como, no voy a hacer eso, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de todo el valor que tenía, todo lo que había hecho, todo lo que estaba haciendo y todo lo que había aprendido, ¿no? Yo no era ya la misma persona. Entonces ahí fue para mí muy claro decir, no, tengo que buscar una forma de no solo no ocultar ese hueco, sino de mostrarlo, ¿no? Todo lo que soy ahora. Muy bien. Claro, es que realmente la sociedad
está perdiendo, ¿no? Una parte es como lo que tú estás diciendo, Raquel, ese sentimiento, cuando se invisibiliza todo lo que una mujer aprende y desarrolla durante la crianza. Es que es tanto, o sea, cuando ya la matrescencia que ya tiene como ese concepto, ¿no? Que nos cambia el cerebro, que se transforma, que a mejor, es que es verdad, es que yo creo que si yo no hubiera sido madre 3 veces, yo no sería capaz de hacer lo que hago. O sea, es como que te vas espabilando sobre, no sé, te da unos bagajes para muchas cosas que a nivel laboral yo también lo veo súper necesario, pero al mismo tiempo muy revolucionario, Raquel. Exacto. Bueno, es algo que ya de por sí tiene su propio valor. O sea, creo que es triste, ¿no?, que tengamos que estar justificando que tiene como esa traducción, ¿no?, al mundo laboral, ¿no? Ya solo de por sí debería tener su valor. Pero bueno, si hay que traducirlo a un lenguaje, ¿no?, que se acepte más, pues es lo que haremos. Sí, pero ahí es un poco como lo que nos pasa cuando dices, es que yo quiero un parto respetado. Y dice, no, si es que tendría que ser respetado todos los partos, ¿verdad? Exacto. Entonces, en este caso, pues lo que tú comentas lo vemos todo muy lógico, pero claro, que nadie se lo haya planteado o que hayamos vivido, porque yo he vivido esto y cómo, claro, yo en mi currículum yo no lo tenía puesto hasta que te conocí, ¿sabes? O sea, vas empalmando como dónde he trabajado, pero no dices este año que he estado, si es que has estado, igual no has podido ni estar con tu hijo, ¿no? En este caso. ¿Y qué habilidades, competencias o valores crees que la maternidad desarrolla en nosotras y que se podrían nombrar sin culpa en el currículum? Por ejemplo, tú como, para las oyentes de aquí de Valencia que te estén escuchando ahora mismo en la radio o las que luego lo escuchen desde todas partes del mundo, desde la web y desde la app de la 99.9, ¿qué habilidades, o sea, que te estén escuchando y que digan, oye, ¿y esto cómo lo puedo poner? ¿Qué consejo le das tú? Bueno, depende también mucho, ¿no?, lógicamente, de en qué sector estés trabajando o dónde quieras buscar trabajo, ¿no? Pero hay algunas habilidades que son, bueno, para mí sirven para cualquier sector, para cualquier puesto, ¿no? Podemos hablar de temas como liderazgo, organización, planificación, creatividad, flexibilidad, gestión de recursos, paciencia. Paciencia, por supuesto. O sea, son muchísimas cosas que son las que en el mundo laboral, ¿no?, se reconocen como soft skills, ¿no?, estas habilidades blandas, que bueno, tendríamos que también hablar de eso, ¿no?, si realmente son blandas o son mucho más valiosas, ¿no? Pero bueno, son cosas que puedes usar en cualquier sitio, ¿no? Son habilidades y son tareas que de alguna manera nos hacen incluso más humanos, ¿no? Y bueno, se pueden aplicar en cualquier sitio. Luego ya, si quieres algo, no sé, en tu sector algo más especializado, ¿no?, pues también con nuestro proyecto lo que intentamos es ayudar, ¿no?, trabajar con expertas de recursos humanos, ¿no?, que puedan ya echar esa mano, ¿no?, e ir más en concreto a qué tareas, qué palabras, ¿no?, puedes usar en tu currículum para que todavía aporte mucho más. Vale. Raquel, qué interesante. El impacto en la autoestima y la identidad profesional de una mujer cuando ese parón profesional lo intentamos como tapar, eso también creo que lo tenemos que nombrar, ¿no? Porque ahí es como, aparte, no sé dónde lo vi, a lo mejor en algún vídeo que has puesto tú, pues como que le preguntan, bueno, y este tiempo hasta que ella se empodera, es como un anuncio, no sé dónde lo he visto, ahora me ha venido a la mente, como que ella va disimulando y se va callando, y bueno, ¿y qué has hecho de este año a este año? No, nada, no sé qué, hasta que ella coge en distintas escenas y ya conecta con su poder y dice, pues he estado criando esto, o sea, ¿sabes? Como que le da esa vuelta, porque el inicio del anuncio era como la mujer como con así baja autoestima, como medio escondida, medio avergonzada porque había estado 2 años ahí de parón, de excedencia o yo qué sé qué, ¿no? ¿Tú esto cómo también lo ves desde tu proyecto? ¿Cómo abordáis todo esto con las mujeres? Bueno, es algo que yo también viví un poco, ¿no? Ese sentimiento de, al principio, ¿no?, de decir, parece que no he hecho nada, ¿no? Pero bueno, luego ahí sí que te das cuenta. Y muchas de las mujeres que llegan a nosotras y que nos escriben, nos cuentan
o sea, se sienten como reconfortadas, ¿no? Y sienten también como una cierta, incluso mujeres que han sido madres hace muchos años, ¿no? Que sus hijos e hijas ya son mayores, incluso a lo mejor están hasta independizados, ¿no? Pero sienten como una reconciliación con ese tiempo. Hubo una chica, por ejemplo, que me escribió la semana pasada y me dijo, es que pensar en cómo poner esto en mi currículum ha sido un ejercicio brutal de autoconfianza, de autoconocimiento, de autovaloración, ¿no? Y también lo que nos dicen mucho es esa sensación de no estar sola, ¿no? Sentir que no estás sola, sentir que desde luego tú no eres el problema, ¿no? Que no eres menos profesional, que no eres en absoluto vaga, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que eso ayuda mucho, ¿no? El sentir que no es algo que tú estés haciendo mal, sino que es algo, ¿no? De que nuestra sociedad lamentablemente, ¿no? Pues no valora todavía. Raquel, ¿dónde quieres que llegue MoWom? Pues la verdad es que nos encantaría que llegase lejísimos. Pide al universo, pide. Exacto. A ver, nuestro objetivo final es, siempre lo decimos, ¿no? Es que la maternidad no penalice en ninguno de los aspectos, ¿no? La maternidad es un evento muy normal en la vida de muchísimas mujeres y bueno, debería considerarse como algo totalmente normalizado, ¿no? Queremos que muchas más mujeres, ¿no? Pongan en sus currículums, en sus perfiles de LinkedIn que son madres y que trabajan en MoWom, pues para dar crecimiento y visibilidad a este proyecto. Y también queremos que las empresas, ¿no? Se conviertan en empresas MoWom, ¿no? O sea, empresas que no tengan ningún problema en contratar a una mujer, que no tengan esos sesgos, ¿no? O esos que no te penalice el tener 2-3 años ahí, ¿no? Que no te penalice al menos para... Exacto, ¿no? Davinia. Y bueno, y por supuesto, es muy importante no olvidarnos que en la solución también tienen que participar los padres, ¿no? Los hombres. O sea, nos enfocamos mucho en mejorar la situación de las madres, ¿no? Porque es ahí donde está el principal problema. Pero bueno, ellos también necesitamos que aporten, ¿no? Efectivamente. Davinia, sí. ¿Qué te parece esta iniciativa? Bueno, me parece súper importante el hecho de que evidentemente se tenga en cuenta ese proceso en el que pasamos las madres. Porque, como he dicho antes, hay muchos tipos de procesos. En mi caso es que yo estuve trabajando hasta el último día. Yo trabajaba en una entidad financiera y mi directora me decía, es que vas a parir aquí encima de la mesa de la caja, porque yo acabé de trabajar el viernes y di a luz el domingo por la noche. O sea, imagínate que por contar una anécdota, yo estaba en caja y se me caían las monedas y no me podía agachar para recoger las monedas. O sea, imaginaros, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que he tenido la suerte de tener un parto, un proceso de unos 9 meses que me han permitido poder seguir trabajando. Al igual que luego, como os he comentado, yo di a luz y en una semana yo estaba trabajando. Entonces, pues bueno, ahí está la diferencia entre el poder tener la oportunidad o la suerte de poder compaginar esa maternidad con el tema laboral, pero bueno, si aún así hay mujeres en las que no se ha dado el caso o que han tenido que coger una excedencia, eso es lo que nosotros siempre hablamos de la brecha salarial, porque al final está ahí la brecha salarial. Mucha gente me pregunta, pero si no hay brecha, si hoy en día los hombres y las mujeres cobran lo mismo por hacer lo mismo, digo, no, perdona, digo, el momento en que una mujer interrumpe su carrera profesional porque ha tenido que coger una baja por embarazo, ha tenido que coger una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de su hijo o de su hija, en ese momento es donde se produce esa brecha salarial. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma antigüedad, porque ya no tenemos el mismo derecho a coger determinados puestos superiores que en ese proceso han salido y tú no has tenido la oportunidad de optar a ellos. En ese sentido, es verdad que se debe de trabajar para cambiar, para que eso no suceda, ¿no? Y nosotros desde la administración estamos haciendo para que esa brecha cada vez sea menor. Pues Raquel, antes de despedirte, cariño, porque ya sabes que aquí el tiempo se nos va volando, sí que me gustaría que si una mujer nos está escuchando que sienta que su embarazo o su crianza que la ha alejado de su mundo profesional, me gustaría ¿qué le dirías a esta mujer?
Pues le diría, yo creo que 3 cosas, ¿no? Lo primero de todo, que piense que lo que ha hecho, lo que está haciendo también es un trabajo, aunque no se remunere. Segundo, invitarle a que lo muestre y a que lo reivindique, ¿no? Ya que no le digan que tienen que ocultar ese tiempo. Y sobre todo que se rodee de otras mujeres, ¿no? Que también lo están haciendo y que a lo mejor también se sienten en una situación similar, ¿vale? Y que piense, o sea, y que vea que no está sola y que desde luego ella no es el problema y que en MoWom estaremos encantada de tenerla. Ay, Raquel, qué maravilla. Oye, bueno, corto, breve, pero intenso y Sí. creo que lo que necesitaba que aportaras, y gracias de verdad a este programa de hoy. Gracias a ti. Mi chica. Gracias a ti por darle visibilidad. Pues Gracias. sí, es que hace falta y creo que era el momento perfecto para que intervinieras con Davinia aquí, a ver a Davinia luego qué se le ocurre, qué podemos hacer, por lo menos aquí en Valencia ya podemos dar un pasito. Gracias de corazón, te mando un abrazo enorme y Igualmente. y a ver cuando te vengas para España, pues te pasas por Valencia antes de ir a Madrid. Exacto. Un beso, cariño. Un besito, Eva. Chao, cariño. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, Davinia, retomando, ya cerrando ya el programa, lo mismo que un poco lo que le comentaba a Raquel, ¿qué le dirías? ¿No? Me gustaría que cerraras, ¿no? Pues como mujer y está claro que tu experiencia ha sido maravillosa, pero bueno, esa mujer embarazada que ahora mismo está y nos está escuchando, que desea vivir su parto desde la conciencia, el respeto y la confianza, ¿no? Que como responsable pública, ¿no? ¿Qué le dirías? Pues bueno, ahora luego comentaré una cosa que con la conversación que hemos tenido con Raquel sí que me ha recordado mucho, pues iniciativas que estamos llevando a cabo en la Dirección General, porque la propia Raquel lo ha dicho, qué importante es la implicación de los hombres en todo este proceso. Cierto. Y qué importante es, que es la tarea que estamos ahora focalizando mucho, que las empresas sean conscientes de que todas esas medidas de conciliación, que todas esas reducciones de jornadas, que todas esas iniciativas que se ponen para que podamos cuidar a nuestros familiares, porque ya no solamente aquí estamos hablando de madres y estamos hablando de niños y niñas, pero cada vez más son más las personas mayores las que tenemos que cuidar. Cierto. Y eso también es conciliar. Por lo tanto, qué importante es que a nivel empresarial, que a nivel laboral se tenga en cuenta estas iniciativas, pero que los propios trabajadores y trabajadoras sepan que estos recursos están para los dos. Porque por desgracia sí que a día de hoy todavía somos más las mujeres que seguimos cogiendo esas reducciones de jornadas, seguimos cogiendo determinados días cuando nuestro familiar está enfermo, y esa es la cultura que hay que ir cambiando, que poco a poco se está avanzando muchísimo y son muchísimos los padres, los hombres que concilian, que son corresponsables y que desde aquí también, pues ya que si alguien nos está escuchando, por favor les digo que apuesten por eso, porque al final no es otra cosa que cuidar de nuestra familia, y eso tiene que ser por igual, tanto hombres como mujeres. Y a esas mujeres que tienen que pasar por ese proceso, insisto en que tiren, como ha dicho Raquel, que tiren de todos los recursos posibles a nivel administración, a nivel entidades, asociaciones, a nivel de mi amiga, de mi hermana, de mi madre. Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que pongamos en el currículum el hecho de ser madres. Yo en mi perfil de Instagram tengo puesto Davinia Monatal, mis apellidos, madre, hija, hermana, amiga. O sea, Curioso, quiero decir, eso es lo que tenemos que potenciar, y que todas esas amigas, madres, hermanas, tías, al final seamos conscientes de que somos un grupo de apoyo para lo que haga falta. En este caso, si tienes que tomar la decisión de ser madre, si tienes dudas en el proceso, ahí estamos todo ese colectivo para poder ayudarles, tanto a nivel de la administración como a nivel personal y asociativo. Sí, yo creo que un poco sería eso. Yo también me quedaría con que no estás sola. Yo siempre digo, no estás sola. De hecho, fíjate, tú dices en tu Instagram, yo en mi web tengo, no estás sola. Camino contigo hasta que tú puedas caminar sola, o elijas o decidas caminar sola. Yo estoy aquí mientras tú quieras, yo estoy aquí, te doy la mano. Correcto. Nosotros el lema del 8M este año era Juntes creem, juntes creixem. Molt bé. Es decir, juntas creemos que podemos, juntas
vamos a crecer. Sí. O sea, ese es el mensaje y al Qué final bonito es mensaje. lo que tiene que calar en la sociedad. Y que eso es, que cale, que nos lo creamos. Fíjate el evento que tuvimos de maternidad en el Centro del Carmen también, de Motherhood, Sí. gracias a Davinia también, que nos ayudó muchísimo. Y fíjate cómo lo que se pretende estas mujeres, ¿no?, desde Barcelona, expandir, venir a Valencia, expandir y seguir expandiendo y hacer tribu y fusionarnos. Ya estamos ya en otra era, ya no está es lo que es estar juntas, es estar creciendo y apoyándonos. Y cualquier duda, que no te dé vergüenza, que no te dé miedo preguntar lo que sea. Bueno, cerramos ya, Davinia, nos tenemos que ir ya. Oye, ha sido un placer. Encantadísima, de verdad. Yo creo que nos da para hacer más programas, Sí, porque hay sí. muchos temas, pero bueno, y nos teníamos que centrar un poquito con estos. Y no sé si te apetece decir algo más así para modo de despedida. No, al final es verdad que los políticos al final, en la vorágine del día a día, ¿no?, la agenda que llevamos, la tarea administrativa que tenemos también en el despacho y que no se ve y que es mucha, pues a veces nos impiden poder venir a sitios como el ratito que hemos estado aquí, la hora que hemos estado aquí. Y de verdad, yo te lo digo, en serio, la gente que me conoce lo sabe, y no sé si es porque vengo de la política municipal y al final el pasar por la política municipal hace que tengas una sangre diferente, más cercana, que tengas una manera de hacer las cosas distinta. Y a mí este tipo de conversaciones me sirven muchísimo, porque desde esa experiencia, desde el haber oído a Raquel, desde haber pasado por el proceso de ser madre, me sirve mucho luego a la hora de poder aplicar esas políticas que desde la Generalitat Valenciana se tienen que poner en marcha precisamente para ayudarnos. Por lo tanto, el placer de verdad que es mío, y le saco muchísimo jugo a esta hora que he estado aquí. Guapa, bonita. Bueno, pues ahora sí que llegamos al final del programa. Hemos recorrido caminos distintos, pero al final, fijaros cómo van conectados a un mismo hilo. Y bueno, hemos escuchado cómo la igualdad se construye desde esas políticas en los derechos, pero cómo también nace de cada experiencia de cada mujer que vive, siente y decide sobre su propio cuerpo y sobre su vida. Hemos hablado de partos respetados, de maternidad consciente, de cuidados, de cómo la crianza puede ser reconocida como parte valiosa de nuestra trayectoria profesional, muy importante. Porque es que cada madre, cada mujer, cada persona, como decía Davinia, no solo cuidar nuestros hijos, cuidar también a nuestros padres, aportan a un mundo más justo y más humano. Y al final yo creo que nos tenemos que quedar con eso, no perder la humanidad, que parece que la estamos perdiendo. Entonces, bueno, que todo esto, desde este espacio, ya sabéis, desde Madres en la Onda, intentamos poner nuestro granito de arena, y gracias de verdad cada semana por acompañarnos en este viaje desde el corazón, pues de la maternidad hacia esa igualdad que entre todos al final conseguiremos. Recuerda que lo que nace del cuidado y del amor siempre merece ser contado, así que nos escuchamos la semana que viene. No te olvides que nos tienes en madresenlaonda@gmail.com para cualquier duda, consulta que te surja. Nos tienes en la web de la 99.9, Radio a la Carta, y nos tienes en canal de Spotify, Madres en la Onda, y canal de YouTube de Eva Landes. Un abrazo enorme, Davinia, gracias de nuevo. Un placer. Buenas tardes.